Saludos, estimados padres de familia. Gracias por ser parte de esta primera escuela de padres del año 2021, escuela de padres correspondiente al mes de marzo. Gracias por darse el tiempo de vivir esta experiencia de conversión, de transformación y que nos ayuda a edificarnos como mejores personas, mejores padres de familia, mejores hijos de Dios. El día de hoy quiero presentarles este primer tema que lleva por nombre El contagio de la esperanza. Es dirigido por el padre Eric González, salesiano de Don Bosco, que se encuentra radicado actualmente en Costa Rica como misionero en esta casa de sedes Don Bosco. Gracias por la atención que le vayan a brindar a este video y por todas las enseñanzas que se derivan de él. Así que ánimo, aprovechemos esta oportunidad de Escuela de Padres como una gran oportunidad para transformar nuestra vida y ser felices con Dios. Estimados padres de familia, les saludamos muy cordialmente deseando que el Señor les siga bendiciendo en todo lo que a diario ustedes llevan a cabo. Nos tomamos el tiempo para meditar sobre un tema que nos dejará algo para nuestra vida. Hoy hablamos de tantos contagios, principalmente por esta pandemia que nos aqueja. Pero queremos hacer hincapié bajo el lema que el rector mayor a nosotros como salesianos nos ha pedido que meditemos a lo largo de este año junto con todos aquellos que son cercanos al carisma salesiano, el promover un contagio pero que sea de la esperanza. Una esperanza que no nace solamente de lo que un ser humano nos pueda proporcionar, sino una esperanza que está fundamentada en lo que Dios nos da proporcionando todos los días. Por eso la esperanza en el Señor Jesús debe de ser contagiada hoy en medio de tantas crisis que nos aquejan a nosotros. ¿Cuál es la crisis que hoy actualmente padecemos como familia? Pues serán infinidades. Pero el día de hoy este mensaje quiere dejarnos esos motivos para seguir adelante. Retomamos las palabras que en el capítulo general 28 a nosotros se nos llama a meditar. Palabras que nos dicen que debemos de tener una proximidad unos con otros, principalmente con las familias, con nuestros jóvenes, dándoles un mensaje motivador no solamente para que sigan el tema de familia y en la profesión actual que desempeñan o la que quieren lograr, sino también dando a nuestros jóvenes motivos de crecimiento vocacional, porque sabemos que no todos nuestros hijos pues serán completamente nuestros y para toda la vida, en el sentido de que se queden con nosotros a vivir. Muchos de ellos en algún momento tomarán vuelo y querrán hacer con su vida algo muy único para dar a la sociedad y vivir ellos de manera plena. Por eso hoy les invito bajo tres momentos especiales, meditemos sobre cómo contagiar esa esperanza hacia los demás y cómo recibir esa esperanza de Dios para cada uno de nosotros. En primer lugar, vamos a reflexionar sobre la realidad que hoy vivimos. Una realidad que está movida muchas veces por el querer consumir a la ligera. El consumo no es malo, pero si hablamos de consumismo nos lleva a depender de aquello que nosotros queremos tener siempre de manera material. Llámese esto vestuario, lo que es la comida, el querer poseer muchas cosas. Y hablando en este tiempo de Cuaresma acerca del consumo, podemos decirlo en tres palabras: el consumir por medio del placer, del tener y del poder. Quien opta por este camino, pues corre un gran riesgo, nos dirá el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque esta oferta de consumo es como un monstruo que nos ataca diariamente. Es abrumador y a veces parece que es más fuerte que en nosotros. ¿Cuántas veces vemos por los medios de comunicación social cómo nos bombardean con tal de que nosotros consumamos toda clase de productos? Y a veces este consumo no es solamente de manera material. ¿Qué programas vemos dentro de nuestro hogar? ¿Qué es lo que consultan nuestros jóvenes en las redes sociales, por ejemplo?
¿Cómo está el tema de relación en cuanto a convivencia de pareja entre nosotros? ¿Cómo está esa relación? ¿Dependemos solamente de un acto sexual, por decirlo? ¿O dependemos de aquella convivencia sana en donde nos valoramos por lo que somos? Todo esto, digamos, el Papa Francisco nos dice, nos parece que a veces nos sobrepasa, pero no es de esta manera. Cuando se tiene muy en cuenta solamente este pensamiento de consumo, nos volvemos muy individualistas. Y esto nos hace a nosotros muchas veces solamente tener una conciencia aislada, que los demás no cuenten. Y como nos dirá el mismo Papa en la Evangelii Gaudium, seremos personas que solamente opten por aquello que es descartable. Hoy utilizo esto, mañana ya no me sirve, lo desecho. Y la conciencia aislada llama solo a depender de eso, de lo que me satisface y no de lo que los otros puedan necesitar también. Por ejemplo, cuando la conciencia entonces se ve atrapada en esto que llamamos aislamiento, lo demás entonces no cuenta solo nuestros propios intereses. No hay espacio para los pobres, por ejemplo. No hay espacio para aquellos que necesitan de nosotros, y esto incluso nuestra propia familia, porque solo cuento yo. Y por lo tanto, no hay espacio para escuchar la voz que viene de Dios. ¿Cuántas veces sustituimos a Dios por un partido de fútbol, por ejemplo, los días domingos? O por una cena o un encuentro con algunos amigos que podamos tener, no dando lugar y el lugar que merece a Dios. Por lo tanto, esta conciencia que clausura todo lo que tiene que ver con los demás, nos aísla y nos lleva a empobrecer nuestra riqueza de relacionarnos con los demás. Quien tiene esta conciencia aislada, entonces, nos dirá el Papa, siempre mantiene una actitud de ser resentido. Todo aquello que le ha causado mal anteriormente lo vuelve a traer a la actualidad y eso no lo deja vivir, porque no se abre a la posibilidad de que sí hay cambios y que se pueden superar toda clase de heridas y resentimientos en la vida. Por lo tanto, podemos definir de que si nos encerramos mucho por esa calidad de consumir solo lo que a nosotros nos conviene, no se da lo que llamamos la vida en el Espíritu. Una vida que siempre nos llama a ser más. Sin duda alguna entonces que frente al consumismo, la pandemia que hoy vivimos nos ha llamado a reflexionar sobre nuestra finitud en la vida, que no somos eternos. Pero frente a esto, sabemos que muchos de nosotros hemos dejado esa compulsividad de consumir muchas cosas y nos hemos puesto a pensar en lo que son nuestros seres queridos. ¿Qué pasaría si los perdemos?, decimos. Por lo tanto, el reflexionar sobre esta realidad hoy nos debe de ayudar a contagiar lo que es la esperanza. Tras ver esa realidad, entonces, nosotros estamos llamados a reconocer esa realidad. No es lo mismo decir yo veo una realidad y no actúo sobre ella, al decir yo veo una realidad y la reconozco. Porque el reconocer nos llama a cada uno de nosotros a nuevamente volver a esa realidad y querer involucrarnos dentro de ella, para contagiar de esperanza la realidad que hoy pues nos oprime bajo distintas circunstancias y muchas de ellas que parece como que nos van a envolver y a ahogar. Es necesario reconocer esa realidad. Los numerales 6 y 7 de la Evangelii Gaudium nos llama a ver esto, y con esto nos llama a una palabra para vivirla todos los días, y con ella pues se desliga la esperanza, que es la vivencia de lo que es la alegría en nuestra vida. Esa vivencia que cuando lo hacemos a profundidad nos llama a tener motivos de soñar que espera algo mejor para el día de mañana y no quedarnos en lo que hoy estamos. El numeral 6 nos dirá el Papa Francisco que lamentablemente hay muchos cristianos que tras reconocer una realidad tan dura en la sociedad
parecen ser los de una cuaresma sin término, una cuaresma que no tiene Pascua, porque siempre viven cabizbajos. Y frente a esto entonces, la alegría no se vivirá plenamente. Y si nosotros vivimos con una Pascua constante en nuestra vida, reconoceremos que si la alegría siempre y está ahí en nuestra vida convirtiéndose en esperanza, esa alegría no es igual para todos y eso lo debemos de reconocer. Hay etapas y circunstancias en la vida de cada uno de nosotros que a veces son muy duras, que nos parece que nos van a alejar de lo que Dios nos llama a vivir en esperanza. Pero debemos de reconocer que esa circunstancia la podemos adaptar también y se puede transformar, y que siempre permanece en medio de todo esto que suena tan duro, un brote de luz, algo que nos da la certeza de que nosotros, a pesar de lo que estemos pasando, somos amados por Dios. Y ese amor por Dios, ese amor que Dios nos tiene a la vez a nosotros, nos llama a ver más allá de lo que nosotros vivimos. Es decir, la esperanza nos da un sentido de trascender. La esperanza nos causa esa alegría porque esperamos algo distinto cada día. Pero también hay que permitir entonces que esa alegría que provoca la esperanza nos vaya ayudando a que despertemos poco a poco y que tengamos la certeza de que hay una confianza en Dios y que nos permite esperar algo más allá todos los días. Nos dirá el libro de las Lamentaciones en este sentido: me encuentro lejos de la paz, he olvidado la dicha, pero algo traigo a la memoria, algo que me hace esperar, que el amor del Señor no se ha acabado, no se ha agotado su ternura para conmigo. Mañana tras mañana se renuevan, grande es su fidelidad, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Por lo tanto, para no vivir con cara de cuaresma siempre, nos dirá el Papa, esta esperanza en el Señor nos ayuda a esperar siempre la resurrección en Cristo, y eso se hace todos los días. Por otro lado, el numeral 7, para reconocer esta realidad e involucrarnos en ella, nos llama a que parece de que a veces presentamos muchas excusas y muchos reclamos a la vida para no vivir en esperanza. Por ejemplo, la sociedad ahora nos ofrece mucha tecnología y nos permite multiplicar las ocasiones, por ejemplo, de placer, de tener y de poder, porque eso lo vemos diariamente. Pero, aunque la tecnología multiplica esto, es muy difícil que engendre alegría para nosotros. Y con eso perdemos la esperanza. Es muy extraño en ese sentido. ¿Por qué? Porque se supone que si la tecnología es una ayuda, nos tendría que dar motivos para estar mejor, pero parece que no lo hace. Y no porque la tecnología en sí misma sea la deficiente, sino que nosotros mismos no hacemos un uso bien hecho de esto, que es una herramienta muy importante en nuestros días. Otra excusa podría ser de que no se ha sabido conservar un corazón creyente, desprendido y sencillo frente a reconocer una realidad. El corazón del creyente, que es desprendido y sencillo, guarda siempre la alegría de vivir para vivir en esperanza. ¿Y cómo podrá hacer esto? Porque el que es desprendido no vive de todo lo que tiene a su alrededor en cuanto a posesión. El que es creyente vive también de aquello que Dios siempre le va a proporcionar. Y el que es sencillo sabe que hay alguien que siempre le está amando y le está esperando. Hay que reconocer entonces en esta realidad que el amor más grande viene de Dios y que ese amor se ha manifestado en Cristo nuestro Señor, que se ha hecho uno como nosotros. Ese Cristo que es nuestra esperanza.
Una esperanza que paradójicamente nace en la cruz del Señor y que no podemos desligar nuestra realidad de esa cruz, que nos invita a reflexionar que ese Dios que nos ha dado a su Hijo en la cruz, en esa misma cruz, se vuelve más humano, se vuelve más cercano a cada uno de nosotros. Por lo tanto, decimos de que ese Cristo a quien nosotros contemplamos es aquel que nos da motivos de esperanza, pero no podemos reconocerlo a Él en medio de esta realidad si nuestro encuentro con Él no se hace realidad. Recordamos acá unas palabras de nuestro bien querido y amado Papa Benedicto XVI, quien nos recordaba lo siguiente: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. ¿Y quién es ese acontecimiento y esa persona? Es Cristo. Pero a Cristo no le reconocemos y no es nuestra esperanza únicamente porque ha resucitado, que es algo muy importante en nuestra vida y la base de nuestra fe, sino también reconocerle en aquella cruz donde Él ha entregado su vida por nosotros y en donde se ha hecho muy humano y muy cercano a nuestra vida. Reconocer la realidad en que vivimos entonces comporta vivir en Pascua, pero también vivir la experiencia de ser cristiano y el reconocer a Cristo crucificado y también resucitado. Reconocer a ese Cristo que hoy en cada uno de aquellos hermanos que sigue sufriendo Él vive, y en cada uno de aquellos hermanos que padece alguna angustia Él está presente, pero que hay sentido de esperanza para algo mejor en nuestra vida. Escuchemos el siguiente canto que nos iluminará para esto que hasta el día de hoy podemos decir es sentido de esperanza, para esto que hasta hoy hemos reflexionado juntos y que nos llama a vivir de una mejor manera. Pesa la cruz del hombre que camina en soledad. Pesa la cruz de madre por el hijo que perdió. Pesa la cruz de Dios que sufre con el hombre y su dolor. Ay de mí si la cruz no se carga, si tus pasos no son mis pasos, si tu voz no es mi voz. Ay de mí si la cruz no se carga, si yo sigo mis caminos, si no sigo tu verdad. Pesa la cruz de guerra que destruye la verdad. Pesa la cruz del hambre que asesina el existir. Pesa la cruz de Dios que sufre con el hombre y su dolor. Ay de mí si la cruz no se carga, si tus pasos no son mis pasos, si tu voz no es mi voz. Ay de mí si la cruz no se carga, si yo sigo mis caminos, si no sigo tu verdad.
la cruz del niño que en las calles dormirá. Besa la cruz del joven que en el no ser encuentra ser. Besa la cruz de Dios que de este mundo ve su eterna confusión. Ay de mí si la cruz no sé cargar, si tus pasos no son mis pasos, si tu voz no es mi voz. Ay de mí si la cruz no sé cargar, si yo sigo mis caminos, si no sigo tu verdad. Ay de mí si la cruz no sé cargar, si tus pasos no son mis pasos, si tu voz no es mi voz. Ay de mí si la cruz no sé cargar, si yo sigo mis caminos, si no sigo tu verdad. Ay de mí si la cruz no sé cargar. Por lo tanto, hermanos y hermanas, debemos de tener en cuenta que si vemos una realidad que nos aqueja hoy día y que es necesario reconocer esa realidad bajo la luz del Señor Jesús, podemos decir de que esa luz del Señor Jesús nos da motivos para proclamar una buena nueva, para contagiar de esperanza todo nuestro entorno, iniciando con nosotros mismos. Solo gracias a ese encuentro con esa persona, entonces, con ese amor de Dios, y para muchos significará un reencuentro con ese Dios que muchas veces hemos olvidado, tal vez sin querer o tal vez con mucha intención. Solo gracias a ese encuentro o reencuentro con Él, nosotros podemos comprender que Cristo en esa cruz es muy humano y muy cercano, como ya he dicho. Por ese Cristo en la cruz entonces somos rescatados de aquella autorreferencialidad, es decir, de ese aislamiento que muchas veces nos provoca, ese consumismo que nos tiene muy agobiados muchas veces. Cuando le permitimos entonces a Dios que Él conquiste nuestra vida, entonces somos llevados más allá de nosotros mismos. Tenemos esa apertura hacia aquellos que sabemos que tienen desencanto de la misma vida y tal vez no conocen al Señor, no le tienen en cuenta para que cambie ese entorno y esa misma vida que a veces se torna muy pero muy difícil de llevarla. Esto entonces nos viene a decir de que es necesario contagiar esa esperanza a los demás, proclamando esa buena vida, esa nueva buena. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos la dicha de vivir en el Señor Jesús, es imposible que nos quedemos callados. Es necesario dar a conocer esa experiencia hacia aquellos que no conocen al Señor. La alegría del Evangelio entonces, ya por experiencia podemos conocerlo, luego de estar con el Señor, llena nuestro corazón, llena la vida entera, nos hace ser plenos en aquellas cosas que tanto hacemos todos los días, en aquellas cosas pequeñas que nos llenan a nosotros de vitalidad para decir, esta vida vale la pena vivirla. Somos invitados entonces como cristianos, cada uno desde nuestro lugar, desde la casa para las amas de casa, desde nuestro trabajo para quienes trabajan fuera de casa, desde el colegio, la oficina, etcétera, a ser nosotros capaces de contagiar a aquellos que no conocen al Señor Jesús, a hacer que la vida entera le pertenezca a Él, a ser testigos desde estos lugares donde nosotros todos los días nos desenvolvemos. La alegría entonces la debemos de encontrar en esas pequeñas cosas que hacemos cada día. La esperanza en que cada acto que yo hago
va a ser mejor mi entorno, va a ser mejor la convivencia con los demás. Esa capacidad entonces de ver en las pequeñas cosas esa grandeza de Dios, solo la puede dar el Señor mismo. Por eso entonces, meditamos sobre aquella palabra que se contempla en el libro de Sirácides, que dice: Hijo, en la medida de tus posibilidades, trátate bien, no te prives de pasar un buen día. Cuánta ternura paterna se intuye detrás de estas palabras, una invitación de aquel Dios que no nos prohíbe pasar bien nuestra vida, encontrar motivos de alegría y de esperanza, sino más bien desde las pequeñas cosas tener esas motivaciones que serán grandes algún día y que nos permitirán a nosotros tener esa base sólida en la cual podernos parar firmemente y decir: pueden venir muchas cosas que nos generen a veces temor, pueden venir cosas que nos puedan contagiar negativamente, pero podemos hacerle frente con esas acciones pequeñas. Para finalizar, diremos entonces que otro ejemplo muy grande que tenemos de cómo vivir en esperanza y en alegría, lo encontramos en la Virgen María. Cómo contagiar desde esas pequeñas cosas a aquellos que están a nuestro alrededor. En el libro del Evangelio de San Lucas encontramos lo siguiente: María proclama la grandeza de aquel Dios que la ha mirado. Y dice ella: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. El Señor se manifiesta en lo pequeño. El Señor está allí en aquellos que se humillan diariamente, diciéndonos: yo te engrandezco siempre. El Señor nos encomienda siempre que, tras esas cosas pequeñas, nos hagamos grandes. Nuestra Madre, a quien nosotros como salesianos proclamamos como auxiliadora, es la que nos invita diariamente a tener motivos para contagiar de esperanza hacia los demás. Al proclamar este cántico, nuestra Madre no es que tuviera toda la vida resuelta, al contrario, estaba en un momento muy pero muy delicado de su vida. Quedar esperando a su Hijo Jesús, a nuestro Salvador, cuando no estaba todavía conviviendo con José. Era un punto delicado de su vida, algo que podía ser como mejor encerrarse en sí misma y decir no al proyecto de Dios, aislarse de todos los demás y no pensar en que esa grandeza de ser madre y traernos al Señor Jesús podría dar a todos los demás motivos y alegría de vivir, contagiarnos de esa esperanza. Pudo haberse negado, pero sin embargo, ella lo que hizo fue abrirse a esa posibilidad de Dios, en ese acto pequeño de decir: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y desde allí nos ha dado a nosotros motivos de esperanza. Quizá el día de hoy estés pasando por un problema muy difícil en tu familia. María tuvo problemas difíciles, pero tuvo la esperanza en el Señor y a eso estamos invitados. Te invito a que, tomando de la mano a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, hagas oración. Medites sobre esa palabra de Dios que es motivo de esperanza y comiences a contagiar a toda tu familia de esa esperanza que viene solamente de Dios. Con eso entonces logramos a que todos en este espíritu salesiano nos ayudemos a esa proximidad, si no física, nos ayudemos a esa proximidad desde la fe, en donde la esperanza siempre renace, en donde la esperanza siempre es nueva, porque Cristo hace nuevas todas las cosas. Que el Señor los bendiga y la bendición del Señor llegue hacia ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto. Le damos las gracias al sacerdote Eric González, salesiano de Don Bosco, que nos ha impartido este hermoso tema del contagio de la esperanza, como parte de la Escuela de Padres del año 2021 acá en sede Don Bosco. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad también para dar las gracias a Sedes Radio,
como parte del Departamento de Comunicación, quien nos ha ayudado con todo el tema logístico de grabación, edición y toda la preparación de este video para que lo podamos compartir. Ahora bien, quisiera también aprovechar este momento para reiterar algunos elementos importantes con relación a la Escuela de Padres de CEDES Don Bosco. El primero de ellos es recordar que cuando matriculamos a nuestros hijos en CEDES Don Bosco, no los matriculamos solo a ellos, nos matriculamos con ellos. O sea, nosotros también nos comprometemos a vivir esta experiencia de la Escuela de Padres como un proceso formativo. Este año estaremos disfrutando de un tema por mes, desde el mes de marzo hasta el mes de octubre. Es importante también señalar que en el mes de noviembre estaremos realizando una prueba formativa, que es una herramienta que nos permite conocer a profundidad y de parte de ustedes qué tanto fue lo que lograron profundizar de este tema o de cada uno de los temas del mes. Es una prueba que lo que hace es establecer una relación entre el tema impartido y sus experiencias como papás y como mamás. Para nosotros es muy importante que desarrollen la prueba en noviembre con toda sinceridad, porque así nos permiten conocer en parte cómo es que les estamos acompañando con nuestra escuela de padres. Otro elemento que es importante es recordarle que en los meses, siempre en la segunda semana es cuando vamos a publicar estos temas de Escuela de Padres, utilizando las plataformas oficiales de CEDES Don Bosco, como lo es el Facebook de CEDES Radio y el Facebook de CEDES Don Bosco. Importante también recordarles que el video va a quedar grabado también en el canal de YouTube de CEDES Don Bosco y va a quedar también a disposición de ustedes el enlace en nuestra página web, en donde en la sección de la Pastoral Familiar Salesiana, ahí aparece un espacio, un lugar ideal donde usted va a poder enlazarse con los temas de cada mes y va a poder disfrutarlos mes a mes. Así que les damos las gracias por acompañarnos en este proceso y les recordamos la importancia de que estas enseñanzas las convirtamos en experiencias y que nos ayude esta experiencia de la Escuela de Padres como un proceso de formación para vivir mejor con nuestros hijos. Dios los bendiga a todos, muchas gracias y nos vemos el próximo mes. Hasta luego.